cómo un misil ruso recién revelado, invisible para la mayoría hasta ahora, ha roto la aparente calma y desatado el miedo en el oeste de Ucrania. Imaginen una noche cualquiera en Leópolis, una ciudad que durante más de 2 años se consideraba a salvo de los horrores del frente. Las familias duermen confiadas, los almacenes de municiones rebosan de suministros y los trenes llegan cada día desde Polonia sin miedo. Pero, en cuestión de segundos, un estruendo sacude la tierra, y el mito de la invulnerabilidad se desvanece. Así fue como el Prizrak, el fantasma, entró en escena, transformando para siempre la percepción de seguridad en la retaguardia ucraniana. Rusia ha desplegado un arma más avanzada, incluso que el temido Oreshnik, según confirman tanto analistas de la OTAN como fuentes ucranianas. Este salto tecnológico ha tomado por sorpresa a expertos que creían conocer los límites del arsenal ruso. Para entender la magnitud de este giro, basta recordar cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, la aparición de los cohetes U-2 alemanes tomó por sorpresa a Londres, que hasta entonces confiaba en sus defensas antiaéreas. Del mismo modo, el Prizrak ha desencadenado una ola de pánico y desconcierto entre los planificadores occidentales. Por primera vez desde que empezó la guerra, regiones consideradas refugios seguros, como Leópolis o Ternópil, ahora tiemblan bajo la amenaza directa. Durante años, estos lugares funcionaron como corazones logísticos y centros de mando. Hoy, están expuestos a un peligro inédito, similar al que sufrieron las ciudades estadounidenses durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando la sensación de seguridad se evaporó de la noche a la mañana. El nuevo misil, conocido como Prizrak, el fantasma, parece imposible de interceptar. Su alcance supera todo lo visto antes, y sus maniobras burlan las defensas aéreas occidentales. En Ucrania, la noticia ha desatado una ola de pánico. Los responsables logísticos temen que ningún punto esté a salvo. Un oficial ucraniano, que pidió anonimato, comentó: «Pensamos que Leópolis era nuestro último bastión seguro. Ahora, cada noche, revisamos las alarmas esperando el próximo golpe». La situación es urgente. Si Ucrania y la OTAN no reaccionan a tiempo, sus rutas de suministro y bases pueden ser pulverizadas en minutos. El destino del frente depende ahora de una respuesta rápida a esta amenaza imprevista. Recordemos que, en conflictos anteriores, como la Guerra del Golfo, la incapacidad para proteger las líneas de suministro resultó fatal para muchas operaciones. Aquí, la amenaza es aún más veloz y letal. ¿Cómo se llegó a este punto? Para comprender el impacto del Prizrak, debemos mirar atrás y entender cómo funcionaba la seguridad en la retaguardia ucraniana antes de esta revolución armamentística. Pensemos en las líneas de aprovisionamiento durante la campaña aliada en Normandía. Mientras la retaguardia era segura, el avance era posible. Cuando esa seguridad se vio comprometida, el avance se estancó. Antes del Prizrak, la retaguardia ucraniana era un santuario. Los ataques rusos rara vez llegaban tan lejos, y la confianza en la protección occidental parecía inquebrantable. Los almacenes militares en Leópolis, por ejemplo, estaban tan llenos que los vehículos debían esperar horas para ser cargados, algo impensable hoy ante el riesgo de un ataque sorpresa. Durante muchos años, Occidente consideró que el oeste de Ucrania era un refugio inexpugnable para la logística militar. ¿Por qué esta seguridad era tan absoluta? Porque la tecnología rusa, aunque avanzada, tenía limitaciones claras en alcance y capacidad de penetración. Los responsables de la OTAN veían en la distancia física y en los tratados internacionales una barrera sólida. Rusia, desde hace décadas, posee misiles intercontinentales capaces de golpear cualquier rincón del planeta. Sin embargo, emplearlos en Ucrania resultaba impensable. El costo de usar armas estratégicas contra blancos tácticos era prohibitivo, y el riesgo político de desencadenar una crisis global, demasiado alto. Utilizar un misil balístico intercontinental para destruir un almacén de municiones sería como usar una joya de la corona para partir nueces, una extravagancia inaceptable y peligrosa. Así,
Durante más de 4 años, la retaguardia occidental de Ucrania se transformó en el eje de la ayuda de la OTAN. Trenes interminables, convoyes y depósitos de municiones y combustible se acumulaban en Leópolis, Ternópil y otras ciudades, sin temor a ataques directos. Los manuales de logística de la OTAN recomendaban concentrar suministros en grandes nodos, confiando en la geografía y la diplomacia como escudo protector. Las armas convencionales rusas, como los hipersónicos Kinzhal, los Kalibr o los drones de ataque, aunque letales, eran fácilmente rastreadas. Su lanzamiento y ruta podían ser detectados por satélites y radares occidentales, lo que ofrecía a Ucrania minutos preciosos para evacuar aviones, activar defensas y limitar daños. Las sirenas de alerta temprana eran casi infalibles y la población se acostumbró a la rutina de refugiarse a tiempo. Existía además una restricción clave. Antiguos tratados internacionales limitaban el alcance de sistemas como el Iskander, obligando a Rusia a respetar distancias máximas de unos pocos cientos de kilómetros. Esto, en teoría, protegía la infraestructura crítica del extremo occidental ucraniano. Es similar a cómo, durante la Guerra Fría, los acuerdos de limitación de misiles protegían a ambos bandos del desastre total. La suma de estos factores cimentó una confianza casi total en la seguridad de la retaguardia. Mandos y logística de la OTAN y Ucrania concentraron allí vastas reservas de material bélico y tropas, convencidos de que el enemigo no tenía alcance para golpearlos. Las planillas logísticas mostraban depósitos sobresaturados y se planificaba el mes entero sin temor a interrupciones mayores. Sin embargo, cuando la seguridad parece indiscutible, el peligro real crece en la sombra. Si esa burbuja llegaba a romperse, el impacto sobre el esfuerzo de guerra ucraniano podía ser catastrófico. En la historia militar, la caída de un centro logístico seguro ha sido sinónimo de desastre, como ocurrió en la batalla de Stalingrado, donde el corte de suministros condenó a miles de soldados. Ese equilibrio se quebró en cuestión de minutos, el día que los radares captaron el primer lanzamiento real del misterioso Prizrak. El silencio de la noche fue interrumpido por una explosión vertical, sin aviso ni defensa posible. Los operadores de radar no entendieron lo que veían hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué hacía diferente al Prizrak y por qué nadie lo vio venir? El desarrollo secreto de este misil reescribió las reglas del conflicto. Es como si, en un juego de ajedrez avanzado, de pronto uno de los jugadores sacara una pieza que nunca estuvo en el tablero, capaz de moverse a voluntad y romper cualquier defensa. El día que el Prizrak cruzó 800 kilómetros en apenas unos minutos, el tablero de la guerra se volcó. Hasta entonces, los arsenales y rutas de la OTAN en el oeste ucraniano parecían invulnerables. Ahora, ni los depósitos del Lviv ni los convoyes desde Polonia pueden dormir tranquilos. Un comandante logístico polaco admitió: «Hemos tenido que revisar todos nuestros protocolos de seguridad en menos de una semana». ¿Pero qué es el Prizrak? Es el salto evolutivo del sistema Iskander, el caballo de batalla de los misiles rusos. Una modificación en diseño y propulsión ha impulsado su alcance de 500 a 800, e incluso hasta 1.300 kilómetros en variantes experimentales. Por primera vez, los corazones logísticos de Ucrania ya no están fuera de alcance. Un informe de inteligencia occidental filtrado en marzo advertía que la frontera entre lo táctico y lo estratégico se ha desdibujado por completo. Sin embargo, el verdadero avance no es solo la distancia. El Prizrak vuela a velocidades hipersónicas, superando 6 veces la velocidad del sonido. Pero lo más letal es su ataque final. Mientras los misiles convencionales describen una parábola, el Prizrak se abalanza casi en línea recta, cayendo desde el cenit en un ángulo cercano a los 90 grados. Este tipo de ataque recuerda a los misiles balísticos chinos Dongfeng, que también buscan ángulos inusuales para penetrar defensas. Esta trayectoria vertical desarma cualquier defensa antiaérea. Los sistemas ucranianos, guiados por radares terrestres, tienen un punto ciego justo encima de ellos. Cuando el Prizrak se lanza en picado, se convierte en un espectro. Aparece donde nadie puede verlo
y destruye antes de que suene la alarma. En ejercicios simulados, los técnicos occidentales no han logrado interceptar ni uno solo de estos misiles. El factor tiempo es demoledor. A esa velocidad, el misil cruza Ucrania entera en 1 o 2 minutos. No hay margen para evacuar almacenes, mover blindados, ni dispersar tropas. Los planes defensivos se vuelven obsoletos. El golpe llega antes de que nadie pueda reaccionar. La comparación con los ataques relámpago de misiles Scud durante la Guerra del Golfo es inevitable, pero en este caso, la letalidad y la velocidad son exponencialmente superiores. El PRISRAK también rompe otra barrera, la económica. Donde misiles de precisión como el Oreshnik eran tan costosos y escasos que solo se usaban en ocasiones excepcionales, el PRISRAK es mucho más barato de producir. Rusia puede lanzarlo en oleadas, saturar defensas y mantener el ritmo sin miedo a agotar existencias. Un experto en economía de la defensa explicó: con el coste de un solo Oreshnik, Rusia puede fabricar más de 10 PRISRAK. Es una ventaja industrial abrumadora. El primer resultado es el pánico logístico. Si ni Ucrania ni la OTAN pueden garantizar la seguridad de sus reservas, rutas y arsenales, el daño es doble, material y moral. La confianza política, el ánimo de las tropas y la percepción de invulnerabilidad del oeste ucraniano desaparecen. Con ellos, se tambalea la estabilidad estratégica de toda la retaguardia. Las autoridades locales han informado de un aumento del 50% en el ausentismo laboral en sectores clave desde la primera oleada de ataques. El equilibrio militar se rompe de un golpe. Ya no basta con reforzar el frente o proteger aeródromos. Cualquier punto del mapa es vulnerable en minutos. La sombra del PRISRAK obliga a repensar cada traslado, cada concentración de recursos y cada movimiento de tropas bajo la amenaza de un ataque imposible de detener. Un asesor militar de la OTAN, bajo anonimato, admitió: debemos reescribir décadas de doctrina en cuestión de semanas. Pero, ¿cómo logró Rusia semejante avance tecnológico sin que Occidente pudiera anticiparlo? La respuesta revela una combinación inquietante de innovación, espionaje y errores de cálculo. Ingenieros rusos, trabajando en laboratorios ocultos, lograron combinar tecnologías probadas con nuevas ideas inspiradas en desarrollos extranjeros. El uso de inteligencia artificial para calcular trayectorias y evasión de defensas ha sido clave, según informes filtrados. Lo impensable ha sucedido. Ya no existe ningún refugio seguro en Ucrania. Incluso las ciudades y bases situadas a pocos kilómetros de la frontera con Polonia están expuestas. El PRISRAK ha desmantelado todas las reglas conocidas. Ahora, cualquier punto logístico, base militar o infraestructura crítica, por distante que esté del frente, puede ser aniquilado en cuestión de minutos. Es una realidad que recuerda a las sorpresas tecnológicas de la Primera Guerra Mundial, cuando la aparición de los tanques rompió el estancamiento de las trincheras. Durante años, los sistemas de alerta temprana y defensa antiaérea fueron considerados el escudo infalible. Hoy, han quedado obsoletos frente a un misil que ataca sin aviso, con una velocidad y una trayectoria imposibles de interceptar. El equilibrio estratégico se ha roto de manera fulminante. Los expertos comparan la situación con el impacto que tuvo el desarrollo del radar durante la Batalla de Inglaterra, solo que ahora el avance está del lado ruso. Esto significa que grandes centros de almacenamiento de armas, estaciones de combustible, trenes cargados de municiones e incluso las propias bases donde la OTAN entrena soldados ucranianos son ahora objetivos vulnerables. El mensaje es inequívoco y aterrador. Ningún bastión, ninguna acumulación de recursos en la retaguardia está fuera del alcance ruso. Se impone la necesidad de reimaginar toda la estructura logística occidental. En la práctica, esto implica dispersar recursos en cientos de pequeñas instalaciones, como hicieron los británicos al proteger su flota aérea durante la Segunda Guerra Mundial. La única alternativa que encuentran los planificadores militares es la dispersión de los suministros. Lo que antes se almacenaba en un solo centro seguro, hoy debe repartirse en decenas, quizás cientos, de pequeños depósitos ocultos. Sin embargo,
Esta estrategia multiplica los costos, complica la coordinación y reduce drásticamente la eficacia del apoyo. Cada entrega se vuelve más lenta, más arriesgada. El margen de error crece de manera exponencial. El ejemplo de la campaña rusa en Afganistán ilustra cómo la dispersión puede salvar recursos, pero también ralentiza la logística hasta el punto de poner en peligro operaciones clave. El miedo se extiende como una mancha de aceite. Si los almacenes en Leópolis o Ivano-Frankivsk pueden desaparecer en segundos, ¿qué impide que el próximo golpe caiga sobre la frontera polaca, o incluso en suelo rumano o báltico? Por primera vez, la sensación de intocabilidad se disuelve en Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia y Estonia. Los gobiernos de estos países han iniciado auditorías de emergencia en sus propias infraestructuras estratégicas. Gobiernos y mandos militares comprenden que la vulnerabilidad ya no es solo un problema ucraniano. Toda Europa Oriental está bajo la sombra del Prizrak. La amenaza se siente tan real en el oeste de Ucrania como en los países aliados que antes se creían a salvo. El Parlamento polaco ha debatido en sesión extraordinaria nuevas inversiones en defensa antimisiles, mientras que en Rumanía se han realizado simulacros de evacuación en instalaciones militares clave. Para la OTAN, la crisis tiene dos frentes. En primer lugar, se incrementa el despliegue de defensas aéreas y antimisiles, aunque los expertos reconocen que su eficacia ante esta nueva generación de misiles es mínima. Por otro lado, dispersar la logística en territorio aliado exige inversiones colosales y un cambio radical en los protocolos. Los informes de la OTAN advierten que adaptar la infraestructura podría llevar años, pero la amenaza es inmediata. Queda la opción más amarga, pero no menos realista: el repliegue estratégico. Reducir la intensidad de la ayuda, limitar la exposición de recursos y personal, aceptar que el margen de maniobra occidental se ha estrechado de manera alarmante. En la historia reciente, situaciones similares llevaron a los estadounidenses a replegarse en Irak tras la aparición de armas inesperadas, como los explosivos improvisados. Se abre una nueva fase del conflicto. Rusia, con una innovación pragmática y relativamente asequible, ha alcanzado una supremacía tecnológica asimétrica. Occidente se ve forzado a abandonar su ortodoxia militar y a repensar sus fundamentos. El ejemplo de la guerra de Yom Kippur, donde la sorpresa tecnológica egipcia obligó a Israel a reinventar su estrategia, es una advertencia clara para los planificadores occidentales de hoy. El Prizrak no solo fractura el frente ucraniano, pone en entredicho la credibilidad de la OTAN como garante de la seguridad regional. El prestigio de toda una arquitectura de defensa construida durante décadas se tambalea. Las cumbres de seguridad se multiplican, pero el tiempo apremia, y el enemigo ha demostrado que la innovación puede surgir donde menos se espera. Lo que está en juego supera la resistencia de Ucrania, la capacidad de Occidente para proteger a sus aliados, la estabilidad de Europa del Este y la legitimidad de las alianzas están bajo amenaza. La pregunta incómoda flota en el aire. ¿Puede una sola innovación cambiar el destino de una guerra y reescribir las reglas globales? La historia muestra que sí. El uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki cambió para siempre el curso de la Segunda Guerra Mundial y la política internacional. Pero, ¿cómo ha logrado Rusia semejante avance tecnológico en tan poco tiempo? Para entender el impacto devastador del Prizrak, es necesario explorar su origen y las decisiones estratégicas que lo hicieron posible. Los informes sugieren que Rusia ha invertido en una red de centros de innovación militar, donde equipos multidisciplinarios trabajan bajo presión extrema, dotados de autonomía y recursos para experimentar sin ataduras burocráticas. El resultado: un ciclo de desarrollo ágil y orientado a resultados inmediatos. ¿Por qué el Prizrak, y no el legendario Oreshnik, se ha transformado en el arma decisiva de esta guerra? La respuesta encierra una lección incisiva. En la guerra moderna, no siempre vence lo más espectacular, sino lo que es accesible, producido por miles y despiadadamente eficaz cada día. Un coronel retirado ruso lo resume: no ganamos con prototipos únicos, sino con la fuerza de la producción en masa y la fiabilidad.
El Prizrak es el martillo cotidiano de los artilleros rusos. Su diseño es sencillo, su coste relativamente bajo y, sobre todo, permite una fabricación en serie imparable. La clave no está en armas de exhibición, sino en saturar el frente con soluciones funcionales capaces de inclinar la balanza a fuerza de cantidad y constancia. Esta estrategia recuerda a la producción masiva de aviones Spitfire por parte de los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Era la cantidad, no la sofisticación, la que aseguraba la superioridad aérea. La historia repite el mismo veredicto. No fueron los prototipos extravagantes los que decidieron la Segunda Guerra Mundial, sino los tanques T-34, los portaaviones estadounidenses, los enjambres de drones económicos de hoy. Lo que cambia el rumbo de las guerras son las armas presentes en todos los combates, multiplicando su efecto hasta volverse irresistibles. Un experto en historia militar apunta: la innovación sin capacidad de producción es solo una curiosidad. La victoria requiere ambos elementos. En este contexto, la innovación rusa, económica y pragmática, le permite desafiar a enemigos con presupuestos 20 veces mayores. Mientras Occidente gasta fortunas en defensas ultratecnológicas, Moscú apuesta por la astucia, la producción veloz y la superación creativa de obstáculos tradicionales. Un paralelismo histórico sería la Guerra de Vietnam, donde la simplicidad y adaptabilidad del armamento norvietnamita superó la superioridad técnica estadounidense en muchos aspectos. La guerra actual favorece la disrupción asimétrica. No basta con perfeccionar lo conocido. Hay que pensar de manera radical, buscar atajos inesperados y romper las reglas tecnológicas. El Prizrak encarna este salto mental y ya trastorna la estrategia de ambos bandos. Las academias militares occidentales han comenzado a incorporar casos de estudio sobre la aparición del Prizrak en sus programas de formación avanzada. Para el público, y especialmente para líderes y estrategas, este hecho es una alarma. La próxima gran ruptura puede nacer de una idea simple y brutalmente efectiva, no de la opción más cara o vistosa. Ignorar esta verdad puede condenar a ejércitos enteros a la irrelevancia y la derrota. En la historia de la tecnología militar, las sorpresas han sido la norma, no la excepción. Si no asimilamos la primacía de la innovación pragmática, quedaremos atrapados en viejos esquemas, incapaces de anticipar las sorpresas del campo de batalla. La historia premia al que se adapta con rapidez y castiga sin piedad a quien se aferra a dogmas muertos. Los ejemplos abundan, desde la caída de la línea Maginot hasta el colapso de la caballería polaca ante los tanques alemanes. Pero, ¿cómo logró Rusia desarrollar el Prizrak tan rápido y bajo el radar? Las respuestas revelan un ecosistema de innovación militar que Occidente apenas empieza a comprender. El modelo ruso se basa en ciclos cortos de desarrollo, pruebas frecuentes y una tolerancia al error que sería impensable en muchas burocracias occidentales. Si una sola innovación puede torcer el rumbo de una guerra en pocas semanas, ¿estamos listos para la próxima sacudida? El ejemplo del Prizrak demuestra que nadie puede permitirse la complacencia. Los expertos recomiendan ejercicios de simulación y análisis de escenarios para anticipar posibles sorpresas tecnológicas, involucrando tanto a militares como a civiles en la toma de decisiones. El misil Prizrak, desarrollado por Rusia, no es solo un logro militar. Es una advertencia sobre la velocidad y el poder de la tecnología disruptiva. Con un costo relativamente bajo, esta arma logró lo que antes parecía invulnerable: penetrar los puntos logísticos más protegidos de Ucrania y la OTAN, forzando a ambos bandos a revisar sus estrategias más básicas. En la práctica, la aparición del Prizrak ha llevado a la reorganización completa de la cadena de mando logística en menos de un mes. Este hecho pone en jaque la creencia de que la superioridad tecnológica occidental es un blindaje infalible. La aparición del Prizrak demuestra que incluso una ventaja pequeña, bien aprovechada, puede desatar crisis logísticas y políticas de enorme alcance. Cambia no solo las tácticas de combate, sino también la manera en que percibimos nuestra propia seguridad. Es un recordatorio de la vulnerabilidad inherente a cualquier sistema, por sólido que parezca.
Ignorar la rapidez con la que surgen estas innovaciones puede dejar a países enteros indefensos ante amenazas que, hasta hace poco, parecían propias de la ciencia ficción. Planificadores, ciudadanos y líderes deben preguntarse, ¿cómo respondería nuestra nación si un arma similar se desplegara en un conflicto que nos afecte directamente? El ejercicio de imaginar escenarios alternativos, como hacen los centros de estudios estratégicos, es esencial para no verse sorprendido por la realidad. La historia enseña que las guerras no siempre las ganan quienes tienen más recursos, sino quienes se adaptan primero. El caso del PRISRAC es un recordatorio brutal. La seguridad y la estabilidad global pueden cambiar en cuestión de días por avances inesperados. Reflexionar sobre estos riesgos no es solo tarea de militares, sino de toda la sociedad. La educación en pensamiento crítico y análisis de riesgos debería ser una prioridad nacional. La próxima vez que surja una nueva tecnología en cualquier parte del mundo, deberíamos preguntarnos cómo podría sacudir nuestras certezas sobre el poder y la protección. ¿Estaremos preparados para adaptarnos o esperaremos hasta que sea demasiado tarde? La lección del PRISRAC es clara. Solo aquellos que anticipan, aprenden y actúan con rapidez tienen posibilidades de sobrevivir y prevalecer en el nuevo campo de batalla global.